Bueno, ya tenemos a nuestros invitados, ya los mencionábamos, Alejandra Medina, Daniel Rueda, Juan Felipe Puerta. Muchas gracias por acompañarnos, profesora Alejandra Medina. Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Daniel Rueda, bienvenido a Periodismo Libre. Muy buenos días para todos los que están conectados y bueno, para quienes nos encontramos en este espacio hoy. Bienvenido Juan Felipe Puerta desde Cartago. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y el interés que tienen en este proceso que llevan adelantando. Bueno, se cumplió en la capital del país, como decíamos, entre el 15 y el 15 y el 16, el 14 y el 15 de septiembre, la Conferencia Nacional sobre el Estallido Social en Colombia, una forma de recuperar la memoria histórica, también de mantenerla viva y de reivindicar las luchas sociales en nuestro país. Es fundamental y no se puede dejar de lado. Fue una iniciativa del profesor Meófilo Medina con el Instituto Caro y Cuervo y con otras organizaciones sociales y entidades institucionales. Y allí muchísimos jóvenes tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus testimonios sobre su participación en estas luchas sociales. También académicos, investigadores sociales hicieron sus importantes aportes. Y antes de entrar con nuestros invitados para hacer un balance de esta conferencia, vamos a dar a conocer algunos breves videos que hicimos en la capital de la República en esta conferencia para que ustedes tengan más o menos un bosquejo del espectro de lo que fue este evento tan importante. Inicialmente, veamos este video que presentó la profesora Alejandra Medina. Muy interesante. En su intervención ella nos presentaba este video. De pronto pasémoslo nuevamente, Santi, porque es tan breve, pero es interesante porque es ligar la cultura de la salsa en nuestra ciudad con las luchas sociales. Vamos a escuchar ahora brevemente a Fernanda Espinosa. Ella es investigadora del Centro de Memoria Histórico y nos explica algunos asuntos sobre la diversidad en las formas de resistencia. Cúcuta, Pamplona, el Catatumbo, el Popayán y Santander de Quilichao y el norte del Cauca, precisamente reconociendo esa dimensión nacional que tuvo el estallido y reconociendo la gravedad, digamos, de todo lo que ocurrió a nivel nacional. Es un reto precisamente poder dar cuenta de todas estas regiones donde ocurrieron los hechos. Asimismo, pues queremos que esta investigación tenga tanto ese nivel de reconocimiento desde el movimiento social de los actores, los repertorios de movilización y las acciones que allí ocurrieron. Ya se mencionaba aquí, por ejemplo, el papel fundamental que jugaron las ollas comunitarias, las brigadas de salud, así como otros actores que fueron fundamentales y que han sido mucho menos visibles porque a veces desafortunadamente las narrativas de los medios han enfocado únicamente en el tropel, en el disturbio y no en todo lo otro que ocurrió en términos de solidaridad, y esa nos parece también una discusión fundamental en el marco de resaltar las memorias de las resistencias. Por supuesto que no podemos... Bueno, y vamos a escuchar también a José Antequera, hijo del líder del país, juvenil, es el momento del gobierno del en los años y en este momento 80, y él es el director del Centro de jóvenes Memoria, Paz y que nosotros Reconciliación. abramos esta reflexión en torno a los lenguajes. Mis compañeros, estamos en un momento excepcional en la historia del país, que es el momento del gobierno del cambio. Y en este momento del gobierno del cambio, en el que hay tantos jóvenes con tantas expectativas, que nosotros abramos esta reflexión en torno a los lenguajes y las literaturas, es también una manera de responder a las mismas, es una manera de responder y de convocarles a que continuemos evaluando nuestra experiencia histórica y a que a partir de esa evaluación podamos comprendernos y saber para dónde tenemos que dirigirnos.
Veamos ahora los planteamientos que hizo María Gaitán, la directora del Centro de Memoria Histórica. Adelante desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. La primera justicia que hay que hacer es darle la voz a los protagonistas, que eso casi siempre es reinterpretado muchas veces por la academia, donde vuelvo y reitero nuestra posición que estas investigaciones no pueden ser un producto sino un proceso. Al escuchar a los protagonistas del estallido, como ya lo referenció Fernanda, llevamos más de 150 entrevistas. ¿Qué es lo interesante? Cuando son estas entrevistas son memorias individuales, pero al sumarlo con otras memorias que vivieron el mismo momento, así no sea en la misma ciudad, se compone lo que nosotros llamamos la memoria histórica, porque la diferencia de la memoria sola y compuesta con la histórica es que la memoria histórica es colectiva, y cuando se vuelve colectiva también nos permite hacer el avance con archivos, porque los archivos fotográficos, los archivos testimoniales de otras personas que estaban, como lo digo, como las madres, las ollas comunitarias, en otras filas de apoyo a las primeras filas, hacen el conjunto de esta memoria histórica que nos permite avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Y la verdad es desde el protagonista y no necesariamente como se vienen haciendo desde la historia, que muchas veces se copia y se pega lo que otros dicen a propósito de algún suceso o algún hecho. Nosotros estamos yendo a las fuentes y esa es la primer paso de hacer justicia, irse a la fuente de los protagonistas de la historia. Importante planteamiento. El primer paso de justicia es ir a las fuentes, a los protagonistas de las luchas sociales. Escuchemos rápidamente a Ruth Yolanda Henao, madre de Héctor Fabio Morales, quien fuera asesinado en los luctuosos acontecimientos ocurridos en los que también fue asesinado Lucas Villa. Ella es de Pereira, estuvo rindiendo su testimonio en la conferencia. 20 minutos. Como las calles eran vacías, no era gasolina, los muchachos se iban a y que a uno, que yo que soy mamá, que tuve 5 hermosos niños, que los tuve en urgencias, y que yo iba a preguntar a la niña, y me dice, venga, ¿cómo sigue el niño de la cama 3? Ay, señora, tenga paciencia, espere. Eso me decía. Y llegaron y me preguntaron, vea, niña, yo soy la mamá del que acabaron de balear, de Héctor Fabio Morales. Y sale un chanque así, pero es una cosa loca. Y me acuerdo aquí la mano, es que, y usted es de él. Y cuando yo usted es de él, eso me llevaba jalada así, hasta que me pararon enfrente de él. Él estaba en urgencias, en procedimientos, ahí en una camilla, en pelota, con un tubo en la boca. Y me pararon enfrente de él. Y a mí me dio una indignación tan terrible, una rabia que todavía no me cabe en este cuerpecito, una ira que no he podido como canalizar por alguna parte, por eso me dio miedo, porque me dio muchísima rabia. Y el man me hostigaba con una cantidad de preguntas, ustedes que están en la calle, ustedes que están porque están en la calle, ¿de dónde venían? Y yo trataba de contestarme como rapidito, pues que estoy llamando. El dramático testimonio de Ruth Yolanda Henao sobre los momentos que vivió teniendo a su hijo en urgencias, herido, baleado por paramilitares en Pereira y por agentes del Estado, pues eso todavía está en investigación, y la sometían a un interrogatorio, una actitud verdaderamente inhumana. Finalmente escuchemos al profesor Meófilo Medina, quien hacía una reflexión en una de las sesiones a propósito de la importancia de encontrar mecanismos de investigación, de comunicación entre los diferentes participantes en las luchas sociales. Escuchémoslo. En la marcha, algunos de los participantes aquí en Bogotá,
conocí justamente cuando me fui a hacer esas entrevistas, cuando aún estaba el estallido social. Recientemente me decía que repudiaba ciertas pretensiones en el Portal de las Américas de algunos jóvenes que hoy reclamaban salvoconductos para hacerse presentes allí. Ella con él, la persona con buen criterio, rechazaba eso. Yo digo, no se trata de crear cercas, dificultades, establezcamos formas de comunicación, sabiendo de pronto que trabajamos con instrumentos un poco distintos. Por eso los proyectos, se decía, no se trata tanto, decían algunos de los que intervinieron hoy, no se trata tanto de cuadros y de cifras, también se trata de eso. Los muertos son cifras, esclarezcamos hasta dónde llegó el alcance cuantitativo de las víctimas y la forma de su sacrificio. Y todos los otros elementos, las premisas dentro de las cuales se dio el estallido social. Con cierta emoción reivindico ese cometido de la intelectualidad democrática, pero reivindico ante todo la necesidad de establecer canales de comunicación, canales de comunicación que van más allá de nuestra escena nacional. Interesémonos los que de manera parecida a lo que se hizo aquí en el estallido social, lo escenifican en Santiago, lo escenifican en Quito, en otras ciudades y, por supuesto, en nuestras ciudades. Bueno, los planteamientos del profesor Medófilo Medina en una de las sesiones de la Conferencia Nacional sobre el Estallido Social. Bueno, vamos entonces a entrar en diálogo con nuestros invitados, agradeciéndole nuevamente que hayan acogido esta solicitud de Periodismo Libre para hacer un balance. Empecemos por la profesora Alejandra Medina. Ella es docente, investigadora, es PhD en Ciencias Pedagógicas y directora docente. Presentó una muy interesante exposición acompañada de un seguimiento gráfico muy pedagógico, como corresponde a su profesión y a su ideario. Profesora Alejandra Medina, ¿cuál es su balance de esta conferencia? Bueno, buenos días nuevamente, Luis Alfonso, y a todos los que nos están conectados en este momento. Era necesario, como lo dije en la conferencia, recorrer esas memorias, volver a recordar para no olvidar todo lo que pasó, pero para construir, para que en este momento lo volvamos a sentir. Y son como dos partes. Me pareció interesante la conferencia por escuchar, porque digamos nosotros acá en Cali lo vivimos en carne propia, conocemos más de cerca, y escuchar otros planteamientos de las víctimas y de otras latitudes, digamos, amplió mucho pues lo que significó, ¿no? Que ya sabíamos que era a nivel nacional, pero escucharlo de cerca me parece vital. Y en recorrer estas memorias es importante no solo para tenerlas vivas, sino para que analicemos nuestro presente y qué tenemos para construir en lo adelante. Además, porque estamos en un escenario, digamos, con un gobierno del cambio y en un escenario que se avecina político, pues con algunas características, y es importante siempre recordar esto y también recordar las víctimas. Es decir, ¿cuántos, decía el doctor Medófilo, bueno, son cifras, pero son cifras tan espeluznantes que no pueden quedar en eso, no pueden quedar solamente en cifras, hay que reivindicarlo. Y también las víctimas, pues que en este momento están privadas de la libertad por expresarse. Entonces, es volver a traer al escenario, es que no quede allí, es que en la medida en que nosotros lo volvamos a traer, seguimos construyendo un futuro, pues, diferente. Gracias. Daniel Rueda, su balance de la conferencia. Daniel es estudiante de Derecho desde la Universidad Libre, participó en las luchas sociales de 2021 en el sector de Sameco, hizo una también muy interesante exposición en la conferencia Defensor de Derechos Humanos y miembro de la Asamblea Jaime Rosas. Jaime Rosas fue otro de los jóvenes asesinados
en el norte de la ciudad por la represión desatada por el gobierno de Iván Duque. Su balance de la Conferencia Nacional del Estallido Social en Bogotá, Daniel. Bueno, yo comparto gran parte de lo mencionado por la profesora Alejandra. Creo que en un gobierno distinto, las instituciones encargadas de la memoria, de la historia, del lenguaje, pues no estarían preocupados por construir desde abajo, desde la gente que lo vivió, una suerte, digamos, de memoria histórica frente a lo que ha venido siendo las discusiones sobre lo que sucedió en el estallido social. Yo a eso le sumaría un asunto que me parece fundamental y es el papel que cumplen estas instituciones a partir de su ejercicio de memoria. Es decir, es una visión radicalmente distinta a lo que anteriormente, durante, digamos, 200 años, se ha impuesto como memoria, ¿sí? Creo yo que la memoria hace parte de la historia y la historia que siempre ha predominado en Colombia es la historia de los vencedores, de quienes dominan el país, de quienes detentan el poder económico y político. Yo creo que este intento de parte del profesor Medófilo de comenzar a problematizar, a ubicar nuevos elementos, tanto testimoniales como investigativos, es una mirada bastante totalizante, bastante holística, que aspira por lo menos a dar algunas líneas gruesas sobre lo que fue el estallido social. También mencionaría que el conversatorio en el que yo participé y en el que, digamos, participaron también los otros compañeros que rindieron testimonio, tiene una predominancia como también geográfica. Es decir, si bien no se pudo abarcar todo el país, es decir, creo yo que era bastante complejo en una sola conferencia abordar la totalidad, digamos, de escenarios de represión, de puntos donde la gente se manifestó y demás. Creo que predominó un criterio geográfico que recogió por lo menos tanto particularidades como generalidades de la movilización social en este nuevo momento, digamos, de Colombia, ¿sí? Y creo yo que también habría que precisar como un elemento en el balance es que no es un conversatorio o bueno, no es una conferencia que aspira a ser la única. De hecho, me parece muy positivo que de una vez María Gaitán se haya responsabilizado para desarrollar la segunda conferencia el año que viene y creo yo que eso nos permite a nosotros hacer un ejercicio no meramente coyuntural o partiendo los buenos deseos del profe Medófilo, sino que también creo que debe ser un asunto que se asuma como una responsabilidad de este nuevo gobierno. Juan Felipe Puerta es estudiante de la ESAD, un hombre luchador, trabajador, preside la Fundación Esperanza por Cartago, estuvo en la primera línea en el municipio de Cartago, que fue un municipio y una población muy golpeada por la represión. ¿Cuál es el balance que hace Juan Felipe, quien también intervino en esta conferencia nacional con una muy interesante exposición? Pues primero muy buenos días para todos y para todas. Agradecerles a usted, a don Luis, a don Medófilo, porque yo los he visto siempre en el proceso, desde el paro los he visto siempre muy pendientes del desarrollo. Pues mi balance es muy positivo, pero un poco preocupante porque pues hay mucho por contar, pero me parece muy positivo esta iniciativa porque realmente nosotros hemos pasado por un proceso de abandono, donde si bien hicimos una respuesta que tal vez fue un poco cruda para muchas personas, que respondimos tal vez de manera fuerte, era ante una indignación que realmente nos oprimía tanto a todos que sentíamos lo mismo, pues ir a comprar todas las cosas costosas, ir a estar todo el tiempo viendo por la televisión cómo todos cada vez peor, cada vez peor. Eso nos llevó pues como a una indignación que nos llevó a resistir en todo Colombia. O sea, mientras acá en Cartago pasaba, en otras ciudades estaba pasando lo mismo. Entonces, eso ya era un patrón que nos llevaba a nosotros a pensar, bueno, todo el mundo está inconforme, es el momento de mostrar la indignación. No contábamos con que la represión iba a ser tan fuerte, que nos iba a dejar muerto Andrés Grisales, que nos iba a dejar presos, que nos iba a dejar desaparecidos.
No contábamos con que nos iban a golpear, que nos iban a torturar en los comandos de policía. No contábamos con que la represión, después de habernos manifestado y después de haber asumido unos liderazgos en el estallido, iba a continuar. No contábamos con que al día de hoy todavía íbamos a sentir la persecución, de que no íbamos a poder ver al día de hoy nuestros compañeros desaparecidos. No contábamos con que esto iba a pasar, y el gobierno que cambió en las etapas de la administración, que vienen evaluación, planeación, ejecución, entrega de resultados, que cada año se hace una etapa. No contábamos con que este año iban a tener tantas figuras encima tratando de estigmatizar, tratando de perjudicar, tratando de dañar. No contábamos con eso. Lo que sí de pronto esperamos es de que personas como don Luis, que está haciendo este proceso, el profesor Medófilo y las personas que están haciendo el trabajo investigativo, muestren esta realidad que realmente muchos países dicen que no la conocen. Entonces, si no pasó, si no se cuenta, no pasó. Y es como nosotros justificar que todo venía tan bien, pero realmente no. Entonces mi balance es muy positivo, porque veo personas muy interesantes, muy inteligentes, muy capacitadas, que pueden aportar demasiado al proceso de la verdad y la justicia, y llegar a una etapa de reparación, reconciliación, y poder llegar a una paz total en algún momento, es lo que queremos. Numerosos testimonios se presentaron a lo largo de la conferencia. De igual manera, hubo talleres muy interesantes. Fueron 2 días de intenso debate, y dijéramos que se evidenciaron algunas posiciones entre quienes rindieron sus testimonios. Unos, por ejemplo, frente al planteamiento que hicimos en relación con que lo que había ocurrido por la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo colombiano, especialmente contra la juventud, había sido un genocidio. Sostuvieron pues que no se podía romantizar la protesta, y que había que entrar en una etapa más o menos como de bajarle el tono a la memoria y entrar en la conciliación. Y hubo otro extremo que planteaba la acción por la acción, que no era el momento de la recuperación de memoria, el análisis conceptual, teórico, académico, y por eso el profesor Medófilo hizo la intervención que mencionábamos, sino de la acción por la acción. Entre esas dos posiciones, pues se vertieron, se plantearon una serie de testimonios y de posiciones que centraban el debate en la importancia de la recuperación de la memoria, como lo planteaba el profesor Medófilo y como lo planteaban también otros investigadores, la profesora Alejandra, la investigadora del Centro de Memoria, y la doctora Espinosa, y se planteaba, digamos, entre esas dos posiciones, la importancia de la recuperación de la memoria histórica para avanzar, para además que no haya impunidad, y como unos grandes insumos precisamente para que no se repitan esos hechos tan lamentables de represión. ¿Ustedes qué opinan en relación con estos planteamientos, profesora Alejandra Medina? Bueno, esa fue una de las características de poder escuchar a todos los actores, digamos, en ese momento. Esas posturas radicales, digamos, que las conocí en la conferencia, eh, desde la postura que yo he vivido en Cali y como miembro del magisterio y como miembro de una fundación que trabaja y que trabajó durante todo el estallido para eso junto con mi esposo. Hemos estado trabajando porque realmente eso no se olvide, pero que nos sirva para cambiar eso que en algún momento todos salieron, como lo decía el compañero, salir a decir, es que no es solamente aquí en Cartago, aquí en Cali, sino en Colombia, y todos salimos a decir que definitivamente las cosas no estaban bien y que no esperábamos, como lo decía, que tuviéramos tanta violencia, tanta represión, que costó muchas vidas y muchas cicatrices que en este momento están.
pero eso que pasó no fue fortuito, es decir, realmente había un cansancio de la falta de oportunidades, de todo lo que significaba la angustia económica, el no haber cumplido también los acuerdos de paz. Entonces creo que eso fue la antesala para que definitivamente pudiéramos tener por primera vez un gobierno diferente. Y sí creo que en este momento de diálogo, pero no es el diálogo tampoco por el diálogo, es decir, tampoco es perdón y olvido, y seguimos y denos lo que necesitamos, sino que hay que hacer un diálogo, lo comentaba yo allá en los talleres, que desde los territorios deben salir las diferentes oportunidades y sobre todo que en este momento en que pueden haber propuestas muy interesantes desde el gobierno, que esas propuestas interesantes realmente lleguen a los territorios, que no se quede como en esa burocracia de siempre, que se quedan en grandes ideas y hay una serie de cosas que al final no, digamos, no llegan a estos actores tan importantes, sino que se quedan allí. Entonces, sí creo que hay que hacer ahora un trabajo comunitario de base muy fuerte y para que eso realmente generemos el cambio todos, que la paz total, como también lo decía el otro compañero, llegue, pero es una responsabilidad de todos. La acción por la acción nos seguiría en una guerra total, eh, totalmente, es decir, seguiríamos en la guerra, no llegaríamos a la paz. Y por supuesto, hay una cosa allí que es el apoyo a los líderes, de los líderes, a los que es económico y hay que sostener, o sea, nosotros, por ejemplo, desde la parte docente apoyamos a los jóvenes con insumos, o sea, como lo decíamos en la conferencia, no todos estuvimos en la primera línea, ¿cierto? Pero estábamos conscientes de que estábamos allí con la fundación y con los docentes y con líderes sociales, apoyamos económicamente para que nosotros, para que esa indignación, pues por lo menos las ollas comunitarias, es decir, estuvimos allí. ¿Y cómo logramos eso? Ahora necesitamos que eso que se consolidó en los territorios, esa democratización también de lo que significó la olla comunitaria, esas organizaciones sociales, que realmente eso salga más adelante y podamos tener un cambio. ¿Y ese cambio cómo lo hacemos? Desde los diferentes territorios, con los diferentes actores, y este momento es importante para decir que la voz está ahí, es decir, no lo olvidemos, es el momento de decirlo, no, aquí estamos y es hora de cambiarlo. Gracias. Bueno, ¿y qué nos dice Daniel? Bueno, frente a la variedad de opiniones, yo creo que eso da cuenta también un poco de la realidad colombiana, ¿sí? Es decir, nos encontrábamos con posiciones distintas, a veces yo creo que incluso contradictorias entre testimonios, podríamos decirlo, es decir, quienes reclamaban una acción más bien de minorías cualificadas para transformar de manera inmediata el Estado, prácticamente, digamos, pensando la abolición del Estado a partir de esa minoría cualificada, y otras, digamos, reflexiones que iban más bien, por ejemplo, como en la petición, en la reivindicación de justicia frente al asesinato, pero también nos encontrábamos con posiciones, por ejemplo, de rechazo radical a las reformas sociales que ha venido avanzando, en las cuales ha venido proponiendo el gobierno, ¿sí? Es decir, yo creo que una de las también características de esta conferencia y sobre todo de los ejercicios testimoniales fue que pues nos damos cuenta un poco del escenario político, podríamos decirlo, que resulta del estallido social, ¿sí? Y yo creo que eso no está mal, decir que haya posiciones tan contradictorias o casi que opositoras al nuevo gobierno. Yo creo que el problema reside es en función de qué están las ideas, ¿sí? Creo yo que una reflexión que deberíamos de propiciar entre quienes participamos en el espacio debe ser sobre por lo menos la fortaleza que le dio el estallido social a este nuevo gobierno. Es decir, creo que lo que menciona la compañera Alejandra es muy importante en ese sentido. Es decir, sin estallido social no habría, pues, no se hubiera por lo menos vislumbrado la posibilidad de un gobierno por lo menos distinto, ¿sí? Denominémosle como le denominemos, socialdemócrata, popular,
reformista, bueno, denominémosle como le denominemos, es un gobierno que tiene una composición social por lo menos distinta, que es apoyada por sectores sociales distintos a los que siempre han dominado en el país, y yo creo que eso es lo que debe unificar por lo menos la lectura frente al estallido social y lo que fue. Es decir, no simplemente fue la afectación o lo que fue el discurso de la violencia, sino que fue por lo menos un punto culmen, un punto como de bifurcación de la historia en nuestro país que llevó a que por lo menos se transformara en el ámbito del gobierno, la lógica en la que se orienta la política institucional en nuestro país. Creo que es un gran reto que esta reflexión pues sea común, porque en últimas creo que eso es lo que debe alimentar la acción de lo que se viene ahorita para las elecciones regionales. Es decir, creo yo que tenemos que ver si este impulso que logró que un nuevo gobierno se posicionara en el ámbito nacional es capaz de llegar, es decir, ese aliento será capaz de copar todavía los escenarios de poder regional. Creo yo que es un reto enorme que nosotros tenemos que recoger y del cual creo yo que pues fue ausente un poco eh, la conferencia. Es decir, creo que en estas posturas distintas, una de las características es que no pudimos encontrar tal vez elementos comunes, ¿sí? Y eso me preocupa en parte porque lo que está en disputa para este año no es simplemente las elecciones regionales, sino que está la posibilidad de desarrollar en el ámbito de los territorios, como precisa la profesora Alejandra, pues las transformaciones reales, sustanciales. ¿Sí? Es decir, creo yo que gobiernos opositores a gobiernos regionales opositores al gobierno nacional impedirán, por ejemplo, el impulso de la reforma al trabajo, de la reforma a la salud, y creo yo que es un gran reto que tenemos por lo menos los sectores alternativos en el país. Juan Felipe. Bueno, pues el escenario, aparte de preocupante, ¿cierto? Es de que es de lucha, ¿cierto? Porque pues nosotros somos los que tenemos que hacer los cambios, transformar las cosas. O sea, si bien nosotros hicimos nuestra parte, o sea, no hablo de primera línea, porque para mí primera línea es el que llevó la comida, el que la preparó, el que sacó los heridos, el que los curó. Para mí primera línea es el que se solidarizó con nosotros, de ver que nos están reprimiendo y ahí se quedó con nosotros. Para mí, hablando del proceso en general, nosotros somos los que hacemos los cambios. Entonces nosotros primero presentamos la indignación y el pueblo nos apoyó, ¿sí? Nos volvimos una sola masa, un solo sentir. Que sectores trataron de, todo el tiempo la estrategia ha sido divide y vencerás. Entonces nos han buscado dividir, nos trataron de decir que unos eran primera línea, otros eran segunda línea, otros eran... Pero realmente todos nosotros decimos, no, todo es lo mismo, no hagan sino que hacen resistiendo con nosotros y ya. Pues eso es para mí la base que debemos construir entre todos. Entonces, una vez pasa el estallido, vemos la necesidad de conformarnos como juntas de acción comunal. Entonces, yo en mi barrio hago la reunión y todo y conformamos la Junta de Acción Comunal, lo mismo que otros compañeros que estuvieron en el estallido en sus barrios. Nosotros pensamos que eso estaba pasando en todo Colombia y que los compañeros se metían a las juntas de acción comunal. Llegó el momento de la participación política, el cambio de gobierno, entonces nosotros empezamos a impulsar el cambio de gobierno, se dio a la presidencia, pero ahora viene a lo municipal y a lo departamental. Entonces ahora vemos que a ellos me refiero al sector que nos ha tratado de oprimir, al que le dolía que le paráramos el comercio, al que le dolía que nosotros nos manifestáramos. Ellos continuaron con sus partidos políticos tradicionales y con su mecánica que siempre ha funcionado para ellos, la fiscalía, la registraduría, la personería, las CIAs, que todo el tiempo han estado en función de ese sector y no quieren dejar gobernar este nuevo. Nosotros no nos permiten la inscripción de la coalición Pacto Histórico. Hacen una jugada a nivel nacional, le dan aval a todo el mundo y eso es un patrón que pasa en varios departamentos, en varios municipios, donde con ese aval viejo se inscriben a la Colombia Humana y después ya argumentan que no pueden inscribir la coalición porque alguien ya se inscribió por Colombia Humana. O sea, todas esas jugadas y trucos y esto que han intentado como sea sostener el poder a como de lugar, vulnerándonos el derecho a la participación política,
a elegir y ser elegidos, al debido proceso, a la igualdad, donde todo el tiempo estamos expuestos a la vulneración de los derechos humanos. Es difícil porque pues sabemos que esa mecánica funciona para ellos. Yo desde cuando realmente veo que pueda cambiar un país diferente después del segundo año de gobierno, cuando ya se cambia la fiscalía y empiecen a cambiar esas personas que no han querido dejar gobernar, porque el poder lo sostuvieron ellos varios periodos por mucho tiempo y la gente solamente aceptaba. Y ahora es donde nosotros mismos tenemos que hacer esos cambios, ¿cierto? Pues nosotros no nos permitieron la inscripción, no pudimos porque realmente la registraduría no dejó, pero continuamos haciendo los ejercicios desde los territorios, transformándolos con muralismo, hacemos ollas comunitarias, hacemos actividades de rap, hacemos actividades deportivas. Entonces no paramos de hacer el trabajo social porque es la base, es lo que nos identifica como pueblo. Entonces, digamos, si la administración no lo hace, nosotros igual lo vamos a hacer. Entonces, es lo que a ellos les duele porque, en cierta manera, con poco presupuesto y con el apoyo de las mismas personas, estamos haciendo actividades que ellos deberían de hacer con el presupuesto plurianual que sostienen las administraciones y que realmente se lo roban porque no se ven las transformaciones, se ven más los cambios que hacemos nosotros como colectivos y como bases a los que hacen la misma administración. Entonces eso nos vuelve como también un objetivo aquí, donde esos sectores de derecha ya se están reuniendo, ya no están focalizando, ya no están viendo como una problemática. Sí, ya han tocado sacar varias personas así como a la fuerza porque pues los van a matar y pues no me es extraño que en cualquier momento le toque a uno esa realidad, pero pues mientras no me toque vamos a tratar de hacer la transformación, apoyar y estas iniciativas que tienen realmente son muy muy importantes porque en todo el tiempo esta es la primera vez que veo que están mostrando estas realidades y que le están prestando importancia a algo que realmente desde el primer día debió haber sido importante porque todo el pueblo se solidarizó en algo que nos estaba afectando a todos por igual. Y como ya los líderes no empezaron a ver recursos, toda la lucha social ha sido sin plata, sin trabajo, todos con deudas, entonces tiende a que esos liderazgos se van debilitando y se van, o se los van llevando esos otros sectores y se fortalecen, o se van y nosotros quedamos más débiles y solamente los que realmente tenemos el sentir de lucha los sostenemos. Entonces esto suma demasiado para mí el aporte de todas las personas que están tratando de hacer sus procesos investigativos, sus documentales, sus historias. El Centro de Memoria Histórico, pues es muy importante que esté teniendo en cuenta esto. Y pues nada, o sea, depende de todos y lo que nos aporten ustedes como desde sus conocimientos. Muy grave las denuncias que hace Juan Felipe en el sentido de la exclusión política por parte de entidades estatales como la registraduría. E importante el planteamiento del sentido de lo que podríamos considerar como la autogestión, es decir, las comunidades, las organizaciones sociales, los colectivos comunitarios organizándose para generar su propia acción solidaria, comunitaria, social. Finalmente, para nuestros invitados, un tercer tema que creo que es fundamental es, al lado de la importancia de eventos como estos, que recuperan la memoria, que documentan y testimonian las atrocidades cometidas por el régimen de Iván Duque, en general por el régimen de las élites oligárquicas de nuestro país, en la perspectiva de que esto, en primer lugar, contribuya a que no haya impunidad y, en segundo lugar, se convierta en unos referentes para seguir adelante en las luchas sociales organizadas, colectivas, democráticas. ¿Qué sigue ahora? Después de este importante evento, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo recoger, cómo acopiar, cómo recaudar todo ese acumulado del que se hizo vertimiento allí a través de los testimonios, de las conferencias, de las intervenciones de las personas víctimas y también de los académicos? ¿Cómo congregar todo esto para que le sirva a la sociedad y sobre todo a las luchas sociales futuras? Y si ustedes estarían de acuerdo en que la segunda conferencia se haga, por ejemplo, en Cali, que fue la capital de la resistencia, profesora Alejandra.
Bueno, gracias. Sí, yo primero creo que sería importante que Cali, como la capital, digamos, de la resistencia así llamada, porque incluso fue, pues, la represión en Cali fue muy violenta desde el primer día, pero nos faltan testimonios, lo que decía el compañero Daniel, pues que aunque fue amplio, digamos, los testimonios, no solamente Cali, sino el valle por su estructura, eh, digamos, de todo, de agricultura, de todo lo que significa el valle. En el valle fue muy violento, pues hasta Cartago, de donde es el compañero Juan, pero en todo el valle, y sería interesante también, por ejemplo, que en esa que pudiéramos lograr hacerla en Cali, me parece muy interesante, y cuenten con nosotros, con nuestra fundación para también llevarlo a cabo. Sería invitar, por ejemplo, a Popayán, es decir, también esa parte de Popayán y de todo lo que, por supuesto, que tuviéramos una participación de la Minga, por ejemplo, que fue tan importante en toda la parte del estallido en Cali. Eso, pues por esa parte cuenta con nosotros, Luis Alfonso, si hay una idea, y con la fundación estamos allí. Y segundo, creo que en lo que sigue, o sea, revivir la memoria y poder hacerlo es importante. Nosotros también como gremio docente, hago parte del magisterio, nosotros estamos directamente trabajando en los territorios con las instituciones educativas, y creo que es una oportunidad. Por ejemplo, Juan lo decía, o sea, son las comunidades las que han seguido organizadas. ¿Cómo nosotros podemos ayudar eso para no dejarlos solos? Porque Juan es una cabeza ahora, es un líder social que está allí, y por eso, digamos, también el señalamiento y la persecución. ¿Cómo nosotros desde los entes, digamos ya institucionales, podemos acompañar esas iniciativas que se dan en las comunidades? ¿Cómo ahora también, y digamos, es preocupante, pues como ese panorama político que vamos a tener pues en Cali y en el Valle, pero es desde las comunidades que nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, yo te hago un ejemplo. En Cali nosotros trabajamos desde la Comuna 18 y estamos articulados con las diferentes propuestas comunitarias para pues para estar con ellos, es decir, aprender de ellos, porque de todas maneras nos toca, es así, que la comunidad entre a la escuela, y que la escuela también se abra totalmente a la comunidad, es decir, que no los dejemos solos, y que pensemos siempre que en esa fortaleza de los territorios y las comunidades es que podemos seguir avanzando, y hacer el llamado al gobierno nacional. Pues hablábamos también en la conferencia que un periodismo independiente es absolutamente trascendental para llegar, digamos, con la verdad, porque tenemos desafortunadamente que siguen siendo los mismos medios que distorsionan totalmente pues todas las noticias, y ese canal de comunicación es importante, y que el gobierno sepa que puede tener muy buenas ideas, pero solamente conectándose pues como con las instituciones de base es que podemos llegar a ese cambio total. Gracias. Muy importante este planteamiento que hace la profesora Alejandra. Recientemente entrevistábamos a la investigadora social Alejandra Faundes, chilena, quien hizo unas interesantísimas apreciaciones sobre la coyuntura política colombiana, y recomendaba precisamente eso, cacarear el huevo como hace la gallina, es decir, que las cosas que está haciendo el gobierno del cambio se den a conocer y se difundan, y eso implica un cambio en la mecánica comunicacional. Porque, por ejemplo, en esta conferencia lo vimos palpable. Los medios de comunicación, aunque hubo una rueda de prensa previa, asistieron muy pocos, y muy poca fue la información que se dio a conocer del desarrollo de la conferencia. La silenciaron prácticamente. De modo que es fundamental este elemento de la comunicación. Y en segundo lugar, que lo que se planteó en la conferencia se desarrolle, se amplíe, se profundice a través de más investigación y más testimonios. Daniel. Bueno, a mí me gustaría sumar un elemento que fue un poco planteado en la conferencia, pero que creo que, pues, digamos, fue planteado de manera muy suelta, y es el asunto de la impunidad y la justicia. Es decir, cuando hay momentos en los cuales
la sociedad desborda al Estado, es decir, las capacidades del Estado para contener a la sociedad son superadas por la misma, digamos, disputa interna de la sociedad y las formas en las que la sociedad se expresa, que casi siempre cuando son momentos así tan históricos se hacen de manera violenta. La justicia queda relegada a un segundo momento, ¿sí? Creo yo, por ejemplo, que parte de pensarse la memoria del estallido social no debe estar simplemente en función de hacer un ejercicio memorístico o de remembranza de lo que sucedió. Creo yo que sobre todo lo que se ha reclamado es justicia, ¿sí? Es decir, porque se necesita entender la razón, digamos, de quienes dieron las órdenes, por ejemplo, para asesinar a la cantidad de compañeros y compañeras que fueron asesinados en el paro, pero necesitamos también justicia y verdad frente a la cantidad de hechos violentos que se suscitaron. Es decir, yo creo que no basta con que el comandante del CAI del barrio Ciudad Jardín y este señor Andrés Escobar estén vinculados a un proceso penal, sino que la sociedad colombiana requiere de un proceso fuerte, digamos, de ubicar los elementos que dieron origen a esa cantidad de hechos violentos que no son fortuitos. Y eso creo que parte de entender un planteamiento que esta semana escuché en un espacio, y es que en Cali, la gente que habita Cali es una multiplicidad de personas que han tenido duelos inconclusos, ¿sí? Entonces Cali es una ciudad en la cual los habitantes no han podido superar una serie de duelos, que por el contrario hay una serie de hechos históricos que la atraviesan, ¿sí? Es decir, Cali como producto del desplazamiento tanto del conflicto social como del conflicto armado ha traído un ánimo en la ciudad, sumado al estallido social, sumado a la desigualdad y a la exclusión que creó la pandemia, que creó obviamente también la crisis del capitalismo y demás. Es una ciudad que debe realmente entrar en un proceso incluso mucho más complejo, que desborda un poco también el modelo de justicia actual que existe, ¿sí? Es decir, la idea de una justicia restaurativa debería volver a ser boga, digamos, en este momento. Eso frente al ámbito de la justicia, que creo que es un asunto que nosotros deberíamos de replantearnos. Por ejemplo, sería interesante pensarse un tribunal popular no solo para Siloé. Creo yo que las víctimas, por ejemplo, de la zona del oriente de Cali también reclaman una suerte de escenario en el cual se pueda tramitar sus memorias y sus testimonios. Y eso también podría ser, digamos, una iniciativa que se impulse incluso desde el ámbito gubernamental. Creo que no estaría de más que la conferencia no simplemente sirviera como un evento o una serie de eventos para futuro, sino que se proyecte algo más vinculante entre la propuesta de transformación de la sociedad que propende el nuevo gobierno con la gente que de alguna u otra forma impulsa también esa transformación en la calle. Creo yo que una forma también de vincular este nuevo gobierno a ese nuevo ánimo que se impone en la sociedad debe ser ese, es decir, no simplemente debe quedar en el plano del discurso, de las ideas, de las buenas intenciones, transformar estructural y sustancialmente la sociedad, sino que esas pequeñas cosas simbólicas, significativas, el hecho de que se pueda recepcionar el testimonio de una madre al cual le han asesinado su hijo, es algo que este gobierno debería de impulsar, por lo menos para crear también una suerte de afinidad mucho más arraigada a los sectores populares, porque son los sectores populares los que fueron afectados por la violencia estatal en el marco del paro. Yo creo que eso debería de ser por lo menos uno de los elementos que se impulsen en este nuevo periodo. Ya frente a lo que se puede recoger de todo esto, frente al devenir de lo que será pues estas elecciones regionales, creo yo que es un gran reto y que deberemos asumir con bastante altura las consecuencias de los resultados, sean positivos o negativos. Ojalá sean positivos. Ya, eso quería. Muy interesante los planteamientos de Daniel. Me quedo con lo de que necesitamos justicia y verdad. Eso es fundamental. Un poco en la perspectiva que planteábamos al principio de que no haya impunidad. Y en esa misma perspectiva, la idea de que también la conferencia esté en la línea de tribunales populares. No solamente
el de Siloé, que fue importantísimo y que detectó, por ejemplo, pudo documentar 16 asesinatos de la represión contra el pueblo solamente en Siloé, sino también en otros lugares de la ciudad de Cali, en otros puntos, y también en Yumbo. Recordemos que en Yumbo hubo 7 jóvenes asesinados por la represión, y en otros puntos del departamento, en Popayán, en Ibagué, en Risaralda, en Pereira, etc. Bien, finalmente, Juan Felipe, tu posición. Bueno, pues yo digo que a eso sumarle la reparación. Por ejemplo, yo veo mi compañero Santiago, que ahorita es Santiago el Pirata, veo a Harry, que ahora es Harry el Tuerto, veo la mamá de Andrés Grisales, que se quedó con su hijo muerto, veo a mis compañeros que nos pegaron, que quedamos, digamos, con un, por no decirlo, resentimiento, digamos, como con una profunda sensación de desconsuelo de lo que era la fuerza pública, porque nos desilusionamos de ver que las personas que supuestamente están para cuidarnos a nosotros terminaron siendo nuestros verdugos. Terminó siendo las personas que nos afectaron en la peor manera, porque nos dejaron personas desaparecidas, muertos, nos dejaron golpeados. Entonces yo creo que la reparación es importantísima. Aparte de el reconocimiento a estas personas que han hecho parte del cambio, ¿cierto? Porque yo que veo que el reconocimiento, eso lo aprendí en una clase, y era que el reconocimiento es como el agua, es vital, es necesario, y el ser humano lo necesita. Y veo que hay personas que se quedaron así. O sea, por ejemplo, le digo así, Harry el Tuerto y Santiago el Pirata, es para que, digamos, entrar en el contexto de que para ellos la vida ya les cambió. Sus amigos ya los llaman así, ya es cierto, psicológicamente ellos tratan de ser fuertes, y cada que recuerdan, como decía un compañero allá en Bogotá, que los que andaban con los parches hicieron un colectivo, todos los que habían perdido sus ojos, y decían que cada que veían por ese ojo oscuridad, recordaban la oscuridad cuando nos apagaban la luz, recordaban todo, cada que se tocan el ojo y sienten que no lo tienen, van a acordarse del paro nacional. Entonces son personas que siempre van a tener un raye, que necesitan acompañamiento, y eso nadie lo menciona, porque de pronto es como poco perceptible ante los ojos de las personas que no fueron de pronto actores o partícipes o no estaban de acuerdo con las manifestaciones. Entonces, como de pronto no lo vieron y no lo sintieron, para ellos es indiferente. Pero para estas personas que sufrieron, que ahorita están en procesos de, bueno, y ahorita que se esperanzan en uno, que es lo triste, que digamos, yo no tengo apoyo de nadie y me dicen, venga, ¿y usted en qué me puede ayudar? Mire, ¿y yo qué? Vea cómo quedé. O sea, esperanzan en que uno les pueda ayudar a gestionar oportunidades a ellos. Ellos sabían que se estaban manifestando por una causa justa, una justa causa donde ellos sabían que estaban siendo reprimidos de una manera injusta. Entonces eso lo sostenía, y pues son pueblos, son gente que es muy guerrera. Lo que dice la compañera Alejandra de apoyar a los colectivos y todo, eso es importantísimo. Pues nosotros nos consolidamos como veeduría para poder sacar los jóvenes que se llevan en las tanquetas. Para poder, los que estamos más preparados, nos tocó conformarnos. O sea, todo fue del momento, todo se fue creando en el momento, todo fue mutando muy rápido. Vimos la necesidad de conformar una veeduría para bajarlos de las tanquetas, donde los llevan, no olvidan. Vimos la necesidad de conformar una fundación para poder exigirle al mecanismo del Estado que funcione, para poder exigirle comedores comunitarios, escenarios de reparación. Nos tocó conformarnos como junta y como veedurías, porque realmente vimos que nada estaba funcionando, que todo lo tenían ellos a su acomodo, todo era puestos políticos, todo era favores políticos, y ahora por eso nosotros somos como la piedra en el zapato para ellos, porque nosotros hemos despertado muchas conciencias, les hemos enseñado que hay que denunciar, les hemos enseñado de que uno puede hacer los cambios desde lo social, les hemos enseñado a conformarse como colectivos. Entonces eso para mí son avances que se han hecho desde la misma comunidad, desde la sociedad civil organizada, pero los avances que vienen desde el gobierno nacional
son los que nosotros ahora ya necesitamos que se vean reflejados. Los programas y las iniciativas, las propuestas que tienen de apoyar esos liderazgos, estas organizaciones, de hacer proceso social con el Ministerio del Interior, de fortalecer las juntas de acción comunal, de fortalecer el campesino, de devolverle el poder al pueblo, es lo que necesitamos ya en la etapa de ejecución, porque es lo que nosotros estamos pidiendo a gritos. Nosotros formulamos proyectos, tenemos proyectos de tipo ambiental, proyectos educativos para graduar a esos muchachos, porque sabemos que el desconocimiento es la ignorancia, es lo que permite que ellos nos controlen a su manera. No nos han dejado, digamos, a nosotros expresarnos, no nos han dejado ser nosotros, no nos han dejado estudiar lo que queremos, sino lo que nos toca. No nos han dejado trabajar donde nos gusta, sino donde hay. Entonces es como nosotros ver que ahora hicimos parte importante de la misma manera que lo hicieron todos ustedes, porque para mí todos fueron actores, hasta el que compartió nuestros videos es igual de importante para mí. Hasta el de la Minga que estuvo con nosotros, hasta todos los actores que estuvieron rechazando esos sectores armados que nos vinieron a ofrecer granadas, que nos vinieron a ofrecer pistolas, que nos vinieron a ofrecer dinero. Nada más en el paro nos ofrecieron 800 millones de pesos para que nos dejáramos todo quieto. ¿Y eso quién le ofrece a usted 800 millones de pesos? Una persona que tiene mucho dinero y quiere que usted no haga lo que está haciendo. Entonces nosotros no lo recibimos. Ahora en elecciones nos ofrecieron también dinero, nos ofrecieron otros 50 millones, otros 40 para que nos quedáramos quietos, otro para que trabajáramos con ellos. O sea, nos seducen y nos llevan así. Realmente ese dinero no es lo que a nosotros nos identifica, no es ir a tener dinero y buscar el sueño americano, que es tener mi perro, mi casa, mi carro, mi mujer bonita. Sí, no. Nosotros tenemos un sueño, una visión diferente de país, que no es un sueño americano, sino que yo lo llamaría el sueño colombiano, que es que, digamos, nosotros podamos todos sumarnos a procesos sociales, que podamos transformar los territorios, que podamos tener acceso a una vivienda digna, al agua. ¿Cómo es posible que acá hay barrios que todavía el agua no llega a esta época? Nosotros tenemos proyectos formulados para eso, tenemos proyectos formulados de energías renovables, tenemos proyectos formulados de vivienda, pero entonces nosotros tenemos los proyectos formulados, tenemos una figura como fundación que puede operar y hacer actividades y transformaciones, pero realmente nadie llega al punto donde dice, bueno, es que para ustedes hacer eso necesitan presupuesto, aquí está, mire, esto es parte para ejecutar estas actividades de transformación, que nosotros no lo estamos haciendo, ustedes tienen propuestas, háganlo ustedes. Entonces es como un poco desgastante usted hacer todo ese trabajo, porque es mucho trabajo, reunirse, consolidarse jurídicamente, formular unos proyectos, eso no es sencillo, usted tener todo marco de la ley para poder usted ejecutar y que de pronto no haya nadie que le diga a usted, venga que yo le voy a ayudar. Entonces es desgastante y aparte de eso es triste, porque vemos que vivimos en un país donde tiene tanto dinero que realmente lo que nosotros necesitamos para hacer transformaciones reales en los territorios es muy poquito. Es muy poquito lo que nosotros requerimos para hacer esas transformaciones. Entonces, como parte de un llamado al gobierno nacional para que se meta las manos al bolsillo y apoye estos procesos, también digamos a las otras organizaciones sociales que de pronto ya están rankeados, que tienen digamos un proceso social más adelantado, que llevan trabajo social de hace mucho tiempo más que nosotros, que tomen esa iniciativa que dijo la compañera, porque me encanta mucho saber de que hay personas que quieren sumar, así no me conozca, así no conozca digamos a don Luis, pero le dice, bueno, esta es la manera de yo sumar, yo tengo esto y si me necesita pues aquí estoy, ¿cierto? Que es como lo que nosotros estamos pidiendo. Muy interesante los planteamientos de Juan Felipe, yo creo que es fundamental lo que él plantea en el sentido de la reparación de las víctimas. Bueno, agradezco a la profesora Alejandra Medina, a Daniel Rueda, estudiante de Derecho, líder social y político juvenil, a Juan Felipe Puerta, líder social y político también de Cartago, por su participación hoy en Periodismo Libre.
Este ha sido solo un abrebocas de la necesaria reflexión que debemos hacer tanto los actores como los analistas de las luchas sociales en nuestro país para mantener viva la memoria, para reivindicar la memoria de las víctimas y para impulsar el desarrollo de las luchas sociales en Colombia, que las luchas que se han dado y que han costado tantas víctimas y han significado tanto sacrificio, pues redunden en progreso, en avance para las comunidades, que es lo fundamental. Muchísimas gracias a todos ustedes. Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación. Me alegra volver a ver a los compañeros después de Bogotá y saber que seguimos trabajando desde diversos sectores, pero que sí, que seguimos resistiendo desde desde nuestros propios lugares. Entonces, muchas gracias y aquí quedamos para lo que pueda venir en adelante. Gracias. Sí, igualmente, muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Pues, espero poder contar también con otras invitaciones para seguir reflexionando sobre esto u otros temas. Y nada, contento de estar con Juan y con Alejandra. Ahí la lucha sigue. No, yo muy agradecido por todo, porque ustedes nos están dando esta oportunidad de mostrar, digamos, verdades que el pueblo no conocía y que se les está ocultando. Y pues agradecido, y con lo que puedan contar de nosotros, norte del Valle del Cauca, los puntos de resistencia, lo que necesiten por acá, es con mucho gusto. Seguiremos en contacto con ustedes, y para terminar esta parte de nuestro programa voy a darles a conocer una parte de la intervención artística que hizo el grupo Mocao, que fue creado bajo la dirección de la ministra de Cultura, Patricia Ariza, conformado por jóvenes violentados por el régimen de Iván Duque, a los cuales le sacaron uno de sus ojos. Todos son jóvenes que fueron lacerados, torturados en ese gobierno. Vamos a ver si lo puedo conectar aquí. A ver. A ver. Bueno, queríamos cerrar con esta intervención artística del colectivo Mocao, dirigido por Patricia Ariza y compuesto por jóvenes torturados por el régimen de Iván Duque. Seguimos con nuevas entrevistas.